Vamos a hablar del guacamayo militar. Pues aquí tenéis un precioso pollito de un ejemplar de un guacamayo militar. El nombre científico del guacamayo militar es el Ara militaris, del que existen dos subespecies en función, pues bueno, de las dos especies que han quedado, o las dos subespecies que han quedado aisladas una de otra. Por un lado tenemos los mexicanos y por otro lado tenemos los colombianos, Centroamérica y Sudamérica. Es su distribución siempre en planicies que dan siempre a la costa del Pacífico. Y incluso a algunos individuos se les ha llegado a encontrar hasta en altitudes que rondan los 3.000 metros. Por tanto, tiene bastante capacidad de adaptación y, como os digo, hay varias subespecies de estos guacamayos. Pero el problema principal que tienen, ya quedan muy poquitos, en países como Colombia, norte de Argentina, lo tenéis también en México, lo tenemos también en algunas poblaciones en Venezuela, pero todas poblaciones aisladas en las que no hay intercambio genético entre unos y otros. Por eso, ahora mismo se le ha introducido dentro de las especies más amenazadas. Es un apéndice A de CITES, es un CITES 1, es un guacamayo que tiene ahora mismo el máximo de protección dentro que pues controla el máximo su cría y su tenencia en cautividad. Es necesario tener un documento especial que los ampara, que es un documento amarillo, que es un CITES. Y ya os digo, ¿por qué está así de mal? Pues bueno, porque en origen, en sus poblaciones sobre todo, se ha destruido su hábitat. Entonces, la destrucción del hábitat implica que se quedan sin sitios para anidar, sin sitios para comer, y además también, muchas veces como mascota, se les ha cogido directamente de la selva, y por eso queremos también aprovechar este vídeo para condenar que nadie se le ocurra coger estos animales en la naturaleza. Para eso existen planes de cría en cautividad y centros de cría ya en cautividad donde se reproducen y donde se surte para el mercado de mascotas. Pero nunca se debe ni destruir su medio ni cogerlos de la naturaleza. Aparte porque está penado y está perseguido. Y es muy importante preservar sus hábitats. Y lo que tenemos que llegar a conseguir es que estas pequeñas poblaciones que han quedado aisladas se puedan comunicar y pueda haber intercambio genético entre ellos. Porque la endogamia, que es que una población se queda aislada y entonces empiezan a criar entre ellos, es uno de los signos más preocupantes y de los que llevan al declive a una población y a una especie. Pero bueno, dicho lo cual, vamos a ponernos con las características físicas de este precioso guacamayo. Ven aquí. ¿Cómo le vamos a reconocer? Bueno, primero deciros que es uno de los guacamayos de tamaño grande. Sabéis que tenemos algunos guacamayos de tamaño enano, que hemos grabado ya algún vídeo de ellos que os invito a buscar, y otros de tamaño grande. ¿Cuánto llega a medir? Pues bueno, aquí lo tenéis, aproximadamente llegan hasta 70-80 centímetros. O sea, es un pájaro bastante grande que llega a pesar entre los 900 y el kilo 100, de un color verde militar, por eso se le llama Ara militaris. Veis que todo su dorso es militar para camuflarse bien en la selva. El penacho de la cabeza, rojo. Esto es súper característico de esta especie. ¿Con quién le podemos confundir? Pues le podemos confundir con el Ara ambigua. ¿Pero por qué no le vamos a confundir con la ambigua? Pues porque la ambigua tiene un verde más clarito, es un verde más brillante, y el ambigua tiene la cabeza mucho más grande. El ambigua es un pájaro bastante más grande. Si tendremos ocasión, también buscad el vídeo de la ambigua, y si tengo ocasión os haré un vídeo en el que aparezcan los dos para que lo podáis distinguir. No hay dimorfismo sexual, como en la mayoría de los guacamayos, machos y hembras son exactamente iguales, y bueno, pues características, estas rayas que tienen casi todos los guacamayos, están peladitos alrededor del ojo y tienen estas rayas, esa carita blanca y estas rayas que le hacen líneas alrededor de los ojos y por debajo. Alas, bueno, veis que tiene puntas azules, y el interior del cuerpo, mucha de la parte interior del cuerpo tiene un amarillo brillante. Ahí lo podéis ver, la colita por dentro y las alas por dentro tienen unos tonos que son amarillos muy brillantes. Yo os he traído un pollito, que es de los que criamos nosotros, y bueno, los pollitos siempre la naturaleza tiene una estrategia de no dotarles con colores demasiado llamativos, porque todavía no vuelan bien, y bueno, pues otras águilas y fundamentalmente otras águilas que son principalmente sus depredadores potenciales, pues bueno, les depredan. Entonces, como no vuelan bien, pues a ellos, digamos que en la naturaleza no les interesa exhibirse mucho porque pueden ser depredados fácilmente. Espalda ancha, pico robusto, más características de la especie. Es una especie que cría bastante bien en cautividad, necesitan jaulas muy amplias
y los vamos a tener siempre en parejas. Una de las características importantes es que el guacamayo militar tiene la capacidad de poder hacer híbridos, como casi todos los guacamayos, con otras especies, es decir, se pueden hibridar. Si juntamos, por ejemplo, un guacamayo militar con un guacamayo ararauna, tenemos un miligol, que es una especie que de hecho como mascota están también bastante cotizados, y os invito también a que busquéis el vídeo porque criamos bastantes miligol. Es muy importante fomentar la cría en cautividad de estas especies porque, como os digo, en la naturaleza cada vez están peor, y en algún momento sí que es muy probable que se necesite de proyectos de cría en cautividad para poder hacer repoblaciones en su naturaleza. Bueno, pues como mascotas, excelentes, a mí me encantan. Único problema, un poco ruidoso y un poco destrozón. Por tanto, para los ruidos, ya os he dicho muchísimas veces este truquito: un transportín grande y una recompensa negativa a cuando el animal haga ruido. Esa es la mejor manera de evitar que el animal píe demasiado. Alimentación. Como siempre os digo, la alimentación tiene que estar siempre basada en un pienso extrusionado. Hay que tener cuidado porque algunos ejemplares de Ara militaris tienden bastante a la obesidad. Son muy glotones, fundamentalmente las hembras. Yo me he encontrado sobre todo problemas en hembras, que les da por comer bastante y son bastante glotonas. Por tanto, ahí haremos la alimentación siempre basada en un pienso extrusionado. Y necesitan mucha fruta y verdura. Yo lo que siempre os digo es, por la mañana, fruta y verdura variada, un buen cuenco. Esto se les puede poner un cuenco generoso de una macedonia de fruta y verdura. Dejaremos que coma durante la mañana. Le pondremos a mediodía algo de pan integral, semilla germinada, le podemos dar trocitos de pollo, de pavo, y por la noche dejaremos el pienso. Yo siempre os digo que por la noche es cuando más hambre tiene. Ahí el pienso, ¿vale? Bueno, en casa, para premiar, siempre la educación siempre es vamos a conseguir mucho mejores resultados cuando recompensamos las cosas que son positivas. Sobre todo, el animal va a estar pendiente de nosotros porque, bueno, sabéis que son excesivamente listos, y además que viven muchísimos años. O sea, todos estos guacamayos de gran tamaño se supone que rondan los 80 años de longevidad, o sea, pueden vivir 80 años, igual que una persona. Esto es muy importante a la hora de que os planteéis tener un tipo de mascota como esta. Tenéis que tener en cuenta que va a vivir con vosotros durante toda la vida y que probablemente se lo vayáis a dejar en herencia a vuestros hijos. Por tanto, ser siempre muy responsables a la hora de elegir tener un guacamayo como mascota, ¿vale? Hay que hacerle unas instalaciones estupendas. Si queremos criar con él, además, tenemos que hacer una voladera enorme. Estos les interesa estar a 3 metros de altura en casa para criar, tener jaulas que sean de 3 metros de alto, mínimo por 2 metros de ancho, y por lo menos de fondo otros 3 metros de fondo. Cría muy bien en barricas de vino de roble nuevas o bien limpias, que simulen a troncos huecos. A ellos les gusta criar, casi todos los guacamayos crían en troncos huecos de árbol. Además van a tener un comportamiento destructivo en torno a la época de cría, y se les puede meter, pues por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el truquito de meter ramas de eucalipto para que ellos destrocen en el nido, y este comportamiento destructor les estimula bastante al celo. Y además entretiene mucho al pájaro. Como os digo, los guacamayos en general son bastante destrozones con el pico, pero el militaris en particular lo es mucho. Entonces, siempre plantearos el tener una habitación, un espacio bastante abierto donde pueda tener diferentes juguetes con los que poder destrozar. En la cría, cuando ya nos ponen estos huevos en el nido, un nido que además podemos poner un poquito de serrín de base, van a hacer 2-3 huevos. Lo normal es que saquen un par de pollos. Hay parejas muy buenas que hacen hasta 3 pollitos, y lo normal es que hagan 1 o 2 puestas como mucho al año, que normalmente en Europa nos las hacen en periodo de primavera. En torno a la cría es importante meter más proteína en la dieta. Se les puede dar huevo duro y semilla germinada, que es un alimento muy interesante para ellos. Y si los cuidáis bien, muchísimo sol, humedad, podéis tener un animal que es estupendo como mascota y que, bueno, os invito a conocer. Y ya os digo, humedad, solecito, eso para todas las especies. Aguantan bien, como os digo, como se encuentran incluso a veces hasta en alturas cercanas a los 3.000 metros, aguantan bien el exterior, pero si son climas en los que llega a helar o llega a nevar, vamos a buscarle siempre un pequeño refugio donde se puedan meter en esa jaula o en ese habitáculo, si es que los tenemos al exterior. Os invito a que busquéis más vídeos nuestros de loros, tenemos un montón de especies diferentes, y todas las dudas, aquí estamos. Suscribiros a nuestro canal, el cómo y el porqué de mi mascota.